¿Cómo estás, Kurt? Sé bienvenido a Líderes Tech. César, muchísimas gracias por la invitación y por compartir un ratito tu auditorio conmigo. Vamos a entrar de lleno en todo lo que es este tema de la optimización de procesos empresariales con IA y todo el tema, Kurt. Nos gustaría conocerte y que pues todo lo que nos están oyendo te conozcan un poquito más. Cuéntanos cómo es ser líder dentro de una empresa tan referente como es Dell, conocida en todas partes del mundo. Y cuéntanos cómo es un poco pues tu día a día con todo este tema de la inteligencia artificial. Bueno, se ha vuelto muy interesante en los últimos meses porque cada vez más clientes están buscando que los ayudemos a entender cómo pueden transformar sus negocios a través de implementar eh, algoritmos predictivos, sistemas basados en inteligencia artificial. La verdad es que la mayoría de las veces arrancamos la conversación porque el cliente quiere escuchar qué puede hacer con inteligencia artificial generativa. Eh, Afortunadamente para nosotros, muchas veces los problemas de negocio que los clientes quieren resolver no necesitan forzosamente ir por el camino de la inteligencia artificial generativa, y hay otras técnicas alrededor de la ciencia de datos que podemos utilizar. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque si bien los modelos de lenguaje que se encuentran detrás de lo que hoy entendemos como inteligencia artificial generativa son súper poderosos, también tienen un mayor nivel de complejidad. Y aquí lo importante es que estamos buscando resolver problemas de negocio. Esos problemas de negocio a veces requieren de desarrollo de software, a veces se ven beneficiados por temas de inteligencia artificial, pero siempre tenemos que tener en mente el retorno sobre la inversión y sobre todo la experiencia del usuario. Muy importante esto que comenzamos a hablar, porque precisamente creo que es algo, como dices tú, ¿no? Con lo que la primera pregunta con lo que el cliente llega, y creo que eso se desemboca en precisamente cómo identificar, ¿no? Y eliminar ineficiencias en los procesos operativos de los clientes. ¿Cómo la inteligencia artificial con Dell Technologies puede identificar estas ineficiencias y dar ese segundo paso, ¿no? Para poder aplicar la tecnología directo a tantos diferentes negocios? Ahí me gustaría regresarme un segundo porque mencionaste hace unos instantes una frase súper importante, pero que también me gustaría aclarar, el tema de transformación digital. La gente que ha trabajado mucho tiempo en temas de transformación digital hace referencia a que lo más importante es que la utilicemos para transformar la experiencia de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Es decir, no es desplegar tecnología por el gusto de desplegar tecnología. Tiene que haber un cambio sustancial en la manera en la que operamos, en la manera en la que vendemos, pero sobre todo en la manera en la que deleitamos al cliente. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Cuando hablamos de inteligencia artificial o en realidad de ciencia de datos, que a mí normalmente me gusta aproximarme a la resolución de estos problemas desde la disciplina de la ciencia de datos, porque nos da un marco de trabajo, tenemos que resolver tres temas en particular. Tenemos que resolver la plataforma, es decir, el dónde, la capa de aplicación, es decir, el qué, y la capa de servicios, el cómo. Eh, Hoy Dell tiene la capacidad de ayudar a nuestros clientes a resolver las tres capas de distintas maneras. Una parte muy importante de nuestra oferta de valor es lo que conocemos como un ecosistema, donde no trabajamos solitos. Estos proyectos que son altamente complejos requieren de un trabajo en equipo, un trabajo entre no solo un fabricante, sino muchas veces múltiples fabricantes. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con empresas referentes en el medio. Voy a mencionar algunas de las más conocidas, pero no por eso ser excluyente. Trabajamos con empresas como Cloudera, Teradata, H2O, ClearML, Databricks, Snowflake, Starburst. Aquí acabo de mencionar algunas que hacen distintas cosas dentro del tema de ciencia de datos. Nosotros nos integramos con ellos. Es más, en muchas ocasiones podemos entregar una propuesta en conjunto, pero también tenemos un área de consultoría que no está enfocada únicamente en la parte de despliegue, sino en la parte de entender el negocio y ayudar al cliente a identificar
los casos de uso, priorizarlos y desplegarlos. Cuando mencionamos casos de uso, que es una palabra quizá un poco más técnica, hay que pensar que casos de uso se traducen en problemas de negocio. ¿Ok? ¿Cuál es el journey, el recorrido que normalmente aconsejamos que nuestros clientes sigan para tener éxito en estos proyectos? Y debemos tomar en cuenta que son proyectos complejos que tienen una tasa de fracaso alta. Ahorita te platico por qué, pero déjame platicarte primero el journey. Lo primero que hay que hacer es entender cuáles son los principios bajo los cuales vamos a trabajar en temas de IA. Empezando por la parte legal, cumplimiento, a qué normativas nos tenemos que apegar. Después, la parte de valores corporativos, no solo es qué es legal, sino también qué para nosotros es valioso como compañía. Y entonces podemos destilar de ahí qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer con inteligencia artificial, ¿no? Ya que tenemos eso claro, nuestra recomendación es formar un pequeño comité dentro de la organización, un comité enfocado en inteligencia artificial. ¿Y por qué un comité? Porque tendemos a pensar que por tratarse de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de machine learning, son proyectos que debe liderar y ser responsable el área de tecnología. El área de tecnología nos va a ayudar, pero el que realmente va a ser el cliente, el usuario interno de la organización, siempre termina siendo un área operativa o administrativa, ya sea nuestro equipo de finanzas, nuestro equipo de logística, nuestro equipo de ventas, el equipo de producción. Ellos son los que se van a ver beneficiados de manera positiva por estos proyectos. Entonces, tienen que estar sentados en la mesa. ¿Quién también tiene que estar sentado en la mesa? La gente de seguridad, nuestro Chief Security Officer, nuestra gente de legal, nuestros abogados, la gente de cumplimiento, ellos también tienen que estar sentados a la mesa. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que es discutir, hey, área usuaria, logística, operaciones. ¿Cómo consideras tú que la inteligencia artificial te puede beneficiar? Me interesa un proyecto que nos permita hacer una predicción de la demanda o clasificar los clientes o diseñar campañas de marketing personalizadas. Una vez que ya conozco a mi cliente, que lo tengo clasificado, ¿cómo creo eh, una campaña solo para él? ¿Ok? Al área legal, ¿estamos bien? ¿Con qué restricciones tenemos que cumplir? ¿Con qué leyes de protección de datos de personas particulares? Y ya que nos han visto, bueno, señor Security Officer, ¿cómo hacemos esto corriendo el menor riesgo posible? Reduciendo la exposición a un ciberataque, a una filtración de información. Gente de IT, tenemos los datos y tenemos las plataformas y tenemos la capacidad, tanto técnica como en conocimiento para llevarlo a cabo. Esas son las discusiones que tenemos que tener. Ya que hemos identificado esos casos, esos problemas de negocio, entonces sí, los priorizamos. Hay muchas metodologías para hacer esa priorización, pero lo importante es viable y es rentable. Si contestamos esas dos preguntas, vamos por buen camino. Pero si la compañía no está preparada, Kurt, o no tiene todos estos requerimientos del technology, tiene para asesorar y cubrir estos déficits. Sí, ¿te acuerdas que me preguntabas cuál era mi día a día, no? Bueno, es eso, Sí, es ayudar a nuestros clientes a ir madurando muy bien, muy bien. tecnológicamente. Yo me atrevería a decirte que no me ha tocado una empresa que no tenga datos, no me ha tocado una empresa que no tenga buenos procesos. O sea, todos están moderadamente maduros, unos un poquito más, unos un poquito menos. ¿Sabes dónde a veces veo los retos? ¿Te acuerdas que mencionaba yo hace unos minutos que hay un porcentaje alto de fracaso? Hay una investigación de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda que dice que hay 5 principales factores de riesgo en los proyectos de ciencia de datos o de inteligencia artificial. Ah, Probablemente no me acuerdo de todos, pero voy a hacer hincapié en los que yo considero son más relevantes.
Los primeros son comunes con cualquier proyecto. Un tema de desalineación en las expectativas. La alta dirección quiere algo que no tenemos la capacidad de entregar como empresa. Otro que es el tema del scope, eso de que el usuario no deja de pedir funcionalidades nuevas y, ya vio que podemos hacer algo, bueno, ahora quiere que lo hagamos 5 cosas más. Eso es un cáncer para los proyectos porque nunca terminamos, nunca podemos probarlo. Em, pero los que yo he identificado como los más críticos son change management. ¿Eso qué quiere decir? Las personas, involucrar al equipo, que el equipo adopte. No porque hagas una buena herramienta quiere decir que todos lo van a usar. La segunda cosa tiene que ver mucho con los datos. Todas las empresas tenemos un montón de datos. No siempre están en el lugar correcto y no siempre están siendo enriquecidos. ¿Qué quiere decir enriquecer el dato? Tú vas a tener en cualquier organización tus datos transaccionales. Vamos a suponer el caso básico, una empresa que se dedica a revender productos, una comercializadora. Ya sea que vendas gaseosas o que vendas pan, haces una transacción, ¿no? Tienes un sistema transaccional, un punto de venta donde se registran esas transacciones. Esos son datos importantes, pero ¿sabes cuándo se vuelven más importantes? Cuando les pones contexto. ¿Contexto como qué? El clima. Puedes hacer un modelo predictivo que te diga si vas a vender más o menos gaseosas por el pronóstico del clima para que tengas suficientes en inventario, pero también puedes tener información de redes sociales para escuchar el sentimiento de tus clientes. ¿Qué es esto de enriquecer? Tomar fuentes no tradicionales de datos y traerlas a casa para procesarlas y darle contexto a nuestra información. La otra que mencionaba yo es que no siempre están en el lugar correcto. ¿Qué quiere decir el lugar correcto? Sin importar la organización, todos necesitamos tener un espacio designado para guardar datos con el propósito de analizar y que esos datos cumplan con los principios de gobierno de datos. ¿Cuáles son los principios de gobierno de datos? Normalmente pensamos gobierno de datos, seguridad del dato. Y sí es muy importante. Pero el principio uno de la gobernanza de datos es una única fuente de la verdad. Que no llegues a una presentación con el director general y los datos de la gente de logística y los de finanzas sean diferentes. Una única fuente de la verdad. Segundo, esa fuente de la verdad tiene que estar protegida. Tenemos que cumplir con temas de ciberseguridad y temas legales de cumplimiento. Pero ya que cumplimos con esos dos, que esté disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor cantidad de personas dentro de los parámetros de seguridad y cumplimiento puedan acceder a estos datos. ¿Por qué? Los japoneses nos los enseñaron hace un tiempo con el tema de mejora continua, Kaizen. Las mejores innovaciones vienen de los frontliners, de la gente que está haciendo las tareas. Cuéntame cómo la IA con Dell transforma la experiencia del cliente y quiero ser un poco específico acá en relación al marketing, que has hablado un poco también, y en relación pues a la atención al cliente, ¿no? De estas industrias que necesitan tanto este tipo de servicio. Por supuesto, y muchas gracias por la pregunta, muy buena. Eh, yo quisiera llevarlo en dos direcciones. La primera, voy a empezar por platicar un poco de los modelos de lenguaje. Esos modelos de lenguaje son Copilot, ChatGPT, Llama, Claude, Mixtral, todos esos, ¿no? Eh, ya no digo grandes modelos de lenguaje porque ahora hay en muchos tamaños y sabores, ¿no? Son modelos de lenguaje. Estas herramientas, su principal característica es que son muy buenas. Voy a usar como dicen los americanos, loosely, el término entienden, ¿ok? Porque no me atrevería a decir que propiamente lo hacen, pero son buenos para interpretar. Me parece que eso es una mejor definición, para interpretar cómo nos comunicamos las personas. Eh, entienden el texto, ¿no? Lo analizan y pueden predecir la mejor respuesta. Bueno, todo este rollo que te acabo de decir es para explicar, nos ayudan a disminuir la barrera de adopción. Te explico, déjame explicar un poco más mi argumento.
Hoy, si tú tienes una persona, si tú quieres dar un servicio a una persona a través de un portal web o una aplicación móvil, requieres que esa persona tenga un conocimiento suficiente, eh, técnico, para poder acceder a la plataforma y para poder navegar una plataforma. Sí hemos hecho un trabajo extraordinario en simplificar estas herramientas, los iconos, los botones, tema de user experience y demás. Pero aún así necesitas cierto nivel de conocimiento. Cuando tú habilitas a que tus plataformas, tus herramientas sean conversacionales, le das acceso a cualquier persona, ya sea una persona de la tercera edad con un conocimiento pequeño, bajo de tecnología, que necesita tu asistencia, puede llegar y platicar con un avatar, voz a texto, ¿no? Y platicando con este avatar le puedes resolver sus problemas. Pero también lo puedes habilitar por WhatsApp, que es una de las herramientas que más utilizamos los latinoamericanos. Entonces reduces la barrera de acceso. Eso es importante para la experiencia del cliente, se los haces más fácil. A la gente en general no nos gusta mucho lidiar con un robot, Mm. sobre todo en Sí, llamadas, todavía pero no, no están acostumbrados, sí, ¿no? hemos descubierto que, por ejemplo, en conversaciones de texto, cuando el chatbot se basa en un modelo de lenguaje, no en lo que se conoce como intent, que es cuando te daban ese menú de qué es lo que quiere usted, rastrear su paquete o consultar la fecha de entrega, eso. No, que tú le puedas preguntar en lenguaje natural y te conteste en lenguaje natural, la gente disfruta la interacción. Sobre Sí, lo todo que las generaciones. Adelante. corrígeme si no es cierto, pero lo que manejan en el ámbito como que, el software, digamos así, o el robot esté entrenado, ¿no? Cuando ya tiene Correcto. entrenamiento y ya puede precisamente responderte como una forma más humana, ¿no? Y llevar la conversación de Exacto. una forma más humana. Sí, 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 te estoy Exacto. siguiendo Entonces, ahí, perfectamente. ahí sí que enganchamos a la gente. Entonces, intentando contestar tu pregunta, esa es una parte, reducir la barrera de adopción de la tecnología, porque la haces conversacional. La segunda tiene que ver con entender mejor a tu cliente, entender em, desde un modelo de machine learning de clasificación de clientes que te permita decir, Kurt tiene estas características, seguro va a disfrutar esta película o le va a gustar este libro, ¿basado en qué? Pues en los libros que ha comprado antes o los comentarios que ha puesto en redes sociales, el perfil. eh, Así, esos motores de recomendación ayudan a entender mejor al cliente. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial generativa nos trae ahora? Que no solo puedes entender mejor al cliente, sino que puedes lanzarle campañas hiperpersonalizadas. No mandas un correo masivo, mandas un correo con una promoción puntual para César, redactado de la manera que más sentido le hace a César, con las imágenes que van a conectar con él sobre el producto que tu algoritmo predijo que está buscando, sin Y que todo tengas que esto Y todo automático, sin esto que lo va a co lo por supuesto, automático, pero todo esto lo va a configurar el equipo de Dell o junto con mi equipo de la empresa. ¿Quién configura esta acción? Bueno, claro, nos estabas hablando de tenemos que tener nuestros datos, tenemos que desarrollar, tenemos que madurarnos, tenemos que alinear la cultura. Cuando ya tenemos todo eso y tenemos una dinámica de trabajo, por lo general, porque seguramente sé que hay de diferente forma, pero por lo general, ¿qué más se da? El grupo de TI o, esta es otra pregunta también que nace de lo que nos estás explicando. Para esta tecnología de IA generativa de Dell, ¿se necesita un equipo especializado o no necesito tanto un equipo especializado como por ahí se está manejando mucho el concepto el citizen developer, que como que no sabe mucho, pero sabe, tiene algunos principios? O sea, cuéntanos un poquito de esos dos mundos que tienen que ver con lo que nos hablabas. mira, nosotros podemos ayudar a nuestros clientes con proyectos tan llave en mano como ellos quieran. O sea, podemos hacer full.
todo. No siempre es lo recomendado. Nosotros buscamos que haya una transferencia de conocimiento para que ese know-how, esa experiencia, también se quede en el cliente y no tengan que depender de nosotros para continuar este proceso de transformación digital. Entonces, si bien podemos hacerlo al 100%, buscamos enganchar con estas áreas. En la mayoría de los casos, siempre del otro lado hay gente de ciencia de datos, de analítica, a veces de producción, a veces de marketing, pero hay alguien que es ese citizen data scientist o citizen developer, que es una persona que conoce muy bien el negocio y conoce un poco de tecnología. Y afortunadamente con estas herramientas low code, no code, no tienes que ser un experto en Python o un experto en Rust o un experto en C para poder echar a andar los proyectos, o un experto en R. Ya hay muchas herramientas que nosotros te podemos entregar para que tengas un proyecto en piloto automático, pero siempre con un conductor detrás, ¿no? Ok, vale, 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 me quedó En cuanto al perfectamente equipo, claro. en cuanto al equipo especializado, y aquí me salí del cuadro un segundo. Este, Ok, en cuanto al equipo especializado, depende. Nosotros tenemos una visión que llamamos multinube by design, multicloud by design. ¿En qué consiste? En que utilices la herramienta correcta para la tarea indicada. Algunos de estos despliegues se pueden hacer en la nube. Algunos de estos despliegues es mejor hacerlos en el data center. Y muchos de estos despliegues es mejor hacerlos en el borde, que es el bordo, donde sucede la el Edge, acción, sí, el edge. así es. Puede ser la sucursal de un banco, la línea de producción de una fábrica, una mina, incluso un camión. ¿Dónde vas a correr el modelo? Va a depender de dónde estén los datos, la gravedad del dato, el data gravity. Porque mover grandes volúmenes de información es una muy mala idea. Es caro, es difícil, hay riesgo en hacerlo. Entonces, si ya tienes toda tu información en la nube, probablemente lo más sensato es entrenar los modelos en la nube y muchas veces la inferencia. Hay dos etapas en el proceso de inteligencia artificial, el entrenamiento y la inferencia. La inferencia es una de estas palabras que nos inventamos los ingenieros para pantallar a las personas, pero en realidad quiere decir dónde corre el modelo, ¿no? La inferencia muchas veces las vas a querer hacer en el borde, lo más cerca de donde pase la acción. Sí, sin duda alguna. De hecho, el borde se desbordó, por decirlo así, justamente con la pandemia, Sí, porque todo se exacto, trasladó al borde, todo. exacto, exacto. Nadie estaba Platicábamos preparado. con la gente de seguridad que ahora el perímetro de seguridad de las empresas incluía la cocina y la sala de tele de los empleados, Sí, a sí, veces parques el refrigerador. públicos. Sí, sí, así es. Cuéntame cómo se mide el impacto de esta herramienta. ¿Te acuerdas dentro del proceso que te platicaba hace un ratito de identificar los problemas de negocio, los casos de uso? Yo me atrevería a decirte que nosotros no vamos a un proyecto en el que no hay un KPI identificado. Porque si no hay KPI, si no tenemos claro en algún momento de la definición del proyecto cómo vamos a impactar positivamente el negocio, no vale mucho la pena entrar, porque es un despliegue por vanidad, es un despliegue por decir, ya hicimos y ya, pero no es un retorno. Y son proyectos que por el nivel de complejidad que tienen, no voy a decir que son caros, pero hay que invertirles tiempo, hay que invertirle recursos económicos, hay que invertirle talento. Entonces, hay que encontrar que impacte el KPI. Y muchas veces nosotros mismos le decimos al cliente, oye, vamos a buscar eh, cómo utilizamos esta herramienta para vender más o para reducir costos. Afortunadamente, tenemos bastante éxito identificando los problemas y diciendo, mira,
vamos a ver cuánto te gastaste en este problema el año pasado. Devoluciones por entregas tardías en una empresa de logística, ¿no? Vamos a hacer un modelo de optimización de rutas de distribución. ¿Cuánto te penalizaron tus clientes el año pasado por entregar tarde? Ok, con este modelo yo te garantizo que el 80%, 70% de ese dinero te lo voy a ahorrar. De ahí sale el presupuesto para hacer la inversión el año uno. El año dos es puro ganar dinero, ¿no? Pero hay que hacer ese proceso de identificar el KPI. Si no, no llegas muy lejos. Sin duda, estoy contigo, estoy contigo. Sin duda alguna, hay que hacer eso, hay que hacer lo que tú dices, pero hay veces que la empresa no está preparada, ¿no? Hay de todo, como dices tú. Hay enterprises, hay small and medium business, pero en todas las capas, hasta en las pymes, te puedes conseguir buenas empresas preparadas, maduradas, como dices tú, eh, y algunas otras que de verdad funcionan porque tienen un muy buen negocio de alguna manera y todavía no se han enrutado en esto, ¿no? Eh, y entiendo perfectamente que hay que estar, digamos, como al día para poder dar, ¿no? Consecuencia a lo que es la implementación de la tecnología. Kurt, algunos ejemplos. Precisamente por eso te estaba diciendo un poquito, está haciendo una introducción de esto. Cuéntame algunos ejemplos destacados o que sean para ti, ¿no? No solamente del negocio de Dell, sino precisamente de lo que estamos hablando. De alguno que tal vez no estaba tan preparado y vieron dramáticamente, ¿no? El cambio de su negocio, de su revenue. Nos dabas ahorita unos factores que para mí son muy importantes. El primer año lo sacas del déficit que tenías porque no tenías la implementación de esta tecnología. El segundo año ya es un revenue. ¿Algún ejemplo de alguna empresa que haya cambiado así drásticamente? Mira, desafortunadamente muchas todavía los tenemos bajo NDA, lo que Ok. estamos haciendo. Te puedo platicar algunos ejemplos con los que hemos estado trabajando que son públicos. De hecho, ayer estaba preparando un entrenamiento para un cliente y hay temas de modelos predictivos para la optimización de cadena de suministro. Ahí te voy a dar un poquito más un ejemplo. Tener mucho inventario es caro y todo mundo lo mide. Yo tengo un poco de experiencia en el tema de distribución, de operaciones. Los clientes siempre te van a decir cuántas semanas de inventario tienes, cuál es el inventario que tienes en Asia, porque saben que es working capital detenido. Pero ¿sabes qué es más caro? No tener un suficiente inventario y perder una venta porque el cliente se va con la competencia. Entonces, hemos estado trabajando con compañías de CPG, de productos de consumo, para procesos de optimización de inventario, donde primero podemos predecir con un nivel alto de precisión la demanda por SKU, por producto, y después con esa información asegurar que esté el producto correcto en la tienda correcta para que tú llegues a un retail, por ejemplo, y encuentres la marca de leche de soya que te gusta, ¿no? Y que no llegues y digas, puf, no hay, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegas y dices, puf, no hay? Pues te vas al siguiente. Porque si tú regresas con la leche equivocada, tu mujer te manda a comprar de nuevo, ¿no? Te manda No, de y regreso pasa a la algo tienda. peor. Puede pasar algo peor. Puede pasar que ya como cliente, a veces a mí me pasa, dices, ah, mira, aquí ya no No hay esta hay. leche que antes había y ya no vas a volver. Y esto sí es pérdida, como decías tú. Exactamente. Pérdida. Sí, sí. Exactamente. El costo de tener inventario detenido es alto, pero es peor el no tener inventario. Entonces, ahí contándote uno, por ejemplo, otro en el segmento industrial, donde, por ejemplo, una empresa que se dedica a acero, a producir acero, logró una optimización del 1% en el gasto de energía. Aquí, para dar un poquito más de contexto para la gente que no está familiarizada, la mayoría de las empresas que producen acero hoy en día lo hacen a partir de la chatarra, es decir, acero reutilizado, reciclado.
y utilizan hornos eléctricos. El consumo de electricidad de estas empresas, te puedes imaginar que es brutal. Ellos, utilizando un modelo predictivo, en realidad es un modelo de aprendizaje por refuerzo, conectado a los hornos, lograron optimizar 1% el uso de El consumo de electricidad. energía, claro. Eso representa Y ese 15 uno por millones de ciento dólares se al año. transformó en millones, me imagino, 15, ¿no? 15 millones de dólares al año, más o menos. Sí, no, qué impresionante. Sí, claro, lo que pasa es que las cifras son astronómicas. Sí, por supuesto. Correcto. Pero, aquí hablamos, o mencioné grandes empresas, ¿no? Pero también hemos trabajado con la pequeña y la mediana empresa, una comercializadora chiquita que vive de importar productos del extranjero y revenderlos en tiendas de conveniencia. Es una empresa pequeña en el gran esquema de las cosas, pero vende varios millones de dólares, ¿no? Ya quisiera yo tener ese negocio. Bueno, los ayudamos a diseñar un modelo predictivo porque ellos los productos de novedad, es decir, los adornos de Halloween o los adornos de Navidad o los adornos del mes patrio, los tienen que mandar a pedir con 6, 7, 8 meses de antelación, porque los fabrican en el extranjero. Entonces, ellos originalmente compraban una cantidad asumiendo. Yo creo que sí vendemos 15 Ah, millones okey, 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 okey. de Ya entendí. adornos, ¿no? Ahora lo que le estamos haciendo es, no, pide 18, porque vas a Claro, vender eso es lo 18 que vas a millones. necesitar. Exactamente, Exactamente, exactamente. exactamente. Y lo Muy bien. mismo hemos hecho también en el segmento agrícola, ayudando a mejorar la predicción de la producción de campos agrícolas, producción um, es que si doy demasiado detalle, vas a saber quién es, pero No te preocupes. Mira, yo es una creo que has empresa que dado ya ejemplos siembra de 2. producto. Sí, sí, sí. O sea, mira, Kurt, has dado ejemplo en 2 industrias importantes, por lo que vi, atacaste pues un poco lo que es el retail, has atacado un poco también de lo que es la manufactura, digo, atacado en forma positiva, ¿vale? O sea, has, digamos, como he puesto varios ejemplos. Me queda claro, y yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando les queda claro lo importante y lo decisivo que es hoy tener la inteligencia artificial. Sobre todo, es muy digerible este último ejemplo que acabas de dar con una empresa pequeña. Nos dedicamos a, digámoslo así, como a pedir productos de una parte para vender esos productos en otra. Es como un bridge sin embargo, lo importante que cómo te puede elevar, ¿no? El negocio, la inteligencia artificial. Antes, como dices tú, lo hacía por intuición. Ahora yo sé que voy a vender y voy a vender un número X. Lo importante es saberlo, porque con la certeza puedo hacer muchas otras cosas más. Invertir, pedir, crecer, etcétera, etcétera. Que antes no, antes estabas en la duda, ¿verdad? A mí me queda muy claro la importancia de lo que es ya la implementación de todo este tipo de tecnología. Quiero ya cerrar como con una última pregunta y es que como dices tú, pues abordaste en estos minutos un tema que me gustaría cerrar de esta forma, que es lo que es la capacitación y el desarrollo. Un par de preguntas atrás hablaba sobre cómo Dell está interesado en que el cliente maneje la información, en traspasar esa información para que yo me imagino, ahora tú nos vas a explicar, es mucho más fácil el día de mañana, ¿no? Poder intervenir y asesorar en cualquier punto de dolor, como precisamente dicen los líderes, que pueda haber en el proyecto una vez implementado, ¿no? O precisamente para implementarlo, lo importante es implementarlo de forma adecuada. También estabas hablando un poco hacia atrás. Así que esto se enlaza con todo lo que hemos ido hablando en este recorrido, en esta entrevista. Cuéntanos un poco entonces, de forma resumida, cómo aborda de las capacitaciones y el desarrollo con sus clientes. Nosotros podemos ayudar. Tenemos productos gratuitos y productos con costo y llamamos Acceleration Workshops, que pueden ir de unas cuantas horas a varias semanas, donde consultores nuestros se sientan con el cliente a trabajar en desarrollar las capacidades y el entendimiento.
Pero también es importante mencionar que existe una responsabilidad del usuario, existe una responsabilidad de nuestros clientes de meter los pies al agua, de conocer las herramientas, de experimentar. Y hoy afortunadamente hay un montón de servicios gratuitos, hay un montón de startups que están haciendo cosas súper interesantes. El, mi call to action aquí, la llamada hacia la gente que nos ve es experimenten, cometan errores, aprendan, eh, prueben nuevas tecnologías. ¿Por qué? Yo sé que nos queda poquito tiempo, pero voy a tratar de ser muy breve. El otro día estaba leyendo un libro sobre transformación digital. No recuerdo ahora el nombre exacto, pero una de las cosas que me resultó más interesante fue una analogía, una comparación que el autor hacía entre la adopción de inteligencia artificial y el proceso de adopción de motores eléctricos en la industria, donde él menciona que uno de los cambios más significativos se dio cuando estos ingenieros industriales, los dueños de las empresas, lograron liberarse mentalmente del yugo de tener que diseñar las fábricas alrededor de la máquina de vapor. Ahí apenas para dar un poquito de contexto a la audiencia, em, en aquel entonces, ¿cómo funcionaba esto? Tenías un gran motor que funcionaba a vapor con una caldera y tenías distintos medios de distribución de esa energía mecánica a través de la planta. Podían ser eh, cadenas o podían ser bandas, cigüeñales, cosas por el estilo, pero tú tenías que construir toda tu línea de producción de tal manera que hiciera sentido para que las máquinas pudieran acceder a esa energía. Y eso establecía limitaciones físicas en cómo podrías construir y sobre todo cómo podías organizar el trabajo. Una vez que se empezó a adoptar la distribución eléctrica y los motores, que podías tener motores individuales para cada estación de trabajo, y la gente lo entendió, empezaron a poder modificar la manera en la que trabajábamos, la manera en la que organizábamos las líneas de producción. Este autor lo que mencionaba es, tenemos que hacer lo mismo hoy con la inteligencia artificial. Tenemos que liberarnos mentalmente de las ataduras del proceso actual mediante entender cómo la inteligencia artificial, tanto predictiva como generativa, puede beneficiar nuestros flujos de trabajo. Y yo me atrevería a decirte que ese es uno de los procesos que eh, más trabajo nos cuesta y nos va a seguir costando. Porque lo mencioné hace un ratito, el hecho de que construyas una muy buena herramienta no quiere decir que la gente la va a utilizar. Tienes que ayudarlos en el proceso de integrar estas herramientas en su flujo diario de trabajo y que ellos lo reciban de manera positiva como un habilitador y dejemos de tener este fantasma de que la inteligencia artificial te va a robar tu trabajo. La inteligencia artificial probablemente va a transformar tu trabajo. Eh, Primero, ayudándote a automatizar tareas laboriosas, tareas repetitivas, tareas donde se requiere poca creatividad. Y también probablemente el trabajo como hoy lo conocías ya no va a existir en unos 2, 3 años, quizá. Pero eso no quiere decir que necesitemos menos personas, porque hay ciertas cualidades que tenemos los humanos que son indispensables en el ambiente del amor. Cosas como la empatía, la capacidad de comunicación, eh, la creatividad, la analítica, la resolución de problemas. Ahí seguimos brillando más nosotros y es un humano aumentado por herramientas de inteligencia artificial. Eh, Espero no haberme extendido mucho más del tiempo que teníamos destinado a César, pero eh, quiero agradecer No te preocupes, no el, te preocupes, no el, te el, preocupes. Escucha, el Kurt, espacio. te hago una última pregunta. Con Eh, gusto.
por lo que nos decías, entonces, ¿Terminator se va a hacer realidad o no se va a hacer realidad? Siempre existe esta visión catastrofista de, de la tecnología. Nos ha pasado desde que aprendimos a utilizar el fuego y la inteligencia artificial, como cualquier buena herramienta, se puede usar para el bien y se puede usar para el mal. Eh, Existe la necesidad de que los gobiernos regulen. Existe también la necesidad de que como individuos tomemos conciencia de lo que es ético y lo que no es ético. También yo invito mucho a la gente a votar con la cartera. ¿Qué quiere decir eso? Estas startups, estas empresas dedicadas a inteligencia artificial, Dell incluida, necesitamos ganar dinero. Somos al final una organización que tiene como objetivo generar revenue. La mayoría de estas empresas lo son. Los usuarios son los que tienen la mayor capacidad ahí de decidir qué organización se alinea con sus valores y está actuando de la mejor manera y poner sus billetes, poner su dinero en esa organización. Eh, Habiendo dicho eso, y siendo un fan de la ciencia ficción, sí, yo me considero un positivista, una persona que ve con buenos ojos la innovación y no considero que debiéramos frenarla de ninguna manera, pero sí tenemos que actuar de manera responsable. Eh, por ejemplo, existe siempre este concepto de man in the loop, persona en el ciclo, que es no dejes que las decisiones críticas las tome únicamente un algoritmo. Tiene que haber una persona con criterio y con valores metido en el proceso de toma de decisiones. Y esto lo podemos pensar en temas legales o judiciales, donde ya hay herramientas que ayudan a los jueces en el proceso de toma de decisión o de sentencia, pero siempre está el juez ahí para tomar la decisión. También en temas médicos, donde ya hay herramientas en el diagnóstico de padecimientos, pero el doctor toma la decisión del tratamiento, el doctor tiene la última palabra. Esto es algo que tenemos que mantener en todos los procesos que tengan decisiones críticas. No, digamos como saber integrar sin duda alguna las nuevas tecnologías de la mejor forma, de la forma positiva, creo que como para complementar un poco a nuestra vida, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna tenemos que ir, como dices tú, tumbando paradigmas, ¿no? Atravesando fronteras. Y sin duda alguna la inteligencia artificial, estoy seguro, nos va a ayudar y ya nos está ayudando muchísimo en esta forma, ¿no? En forma positiva. Espero, Kurt, no verte, por favor, detrás de las máquinas cuando las máquinas nos quieran dominar en la humanidad. Que seas tú el que más bien nos dé el antídoto contra la inteligencia artificial. Mentira. Mentira, Kurt. Por supuesto que sí. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Así que yo te agradezco muchísimo tu tiempo por haber estado acá en el programa en Líderes Tech. Como te dije en un principio, eres bienvenido siempre que quieras venir. Y bueno, no sé tú, pero yo me la pasé muy bien. Igualmente, y muchas gracias por el tiempo. Reitero, muchas gracias por prestarme el auditorio y que tengan un excelente día. Pues muchísimas gracias, Kurt. Bueno, señores, este fue el líder de Dell Technologies desde México. Kurt Yáñez es el responsable del desarrollo de la inteligencia artificial en Dell Technologies. Nosotros muy felices de habérselos traído, espero que la hayan disfrutado muchísimo o tanto como yo. Y los espero en otro capítulo de Líderes Tech, acá donde les traemos a las personas, a los líderes y las empresas que están cambiando nuestro mundo. Por mi parte me despido, César Lira. Chau, chau.